Un rayo puede destruir en un instante, pero ¿y si te dijera que, para mí, abrió un portal? Mi historia no trata solo de dolor, sino de revelación. Aquella tarde gris, la Ciudad de México parecía cargar un peso que no provenía solo de las nubes, sino de presagios. Me llamo Julián Herrera, y durante 37 años caminé entre cables, postes y alambres como electricista, creyendo que mi oficio consistía únicamente en arreglar lo que estaba roto. Sin embargo, sin saberlo, era yo quien necesitaba ser reparado. El cielo, denso y cargado, se preparaba para escribir en mí una nueva historia. Un simple instante bastó para que el destino cambiara para siempre. Mientras caminaba por la avenida, sentía la lluvia empapar mi ropa y escurrir por mi rostro, como lágrimas que aún no había llorado. La gente corría en busca de refugio, los vendedores cerraban sus lonas, y la ciudad latía con ese caos organizado tan propio de una tormenta eléctrica. Yo, ajeno al peligro, creía que nada podría interrumpir mi rutina, pero la vida, con sus caminos invisibles, ya había elegido otro rumbo. De pronto, los truenos sonaron más cerca, como tambores de guerra anunciando un veredicto. Cada relámpago cortaba el horizonte como una espada de luz, iluminando por breves instantes los edificios, los rostros e incluso los charcos que reflejaban el cielo. Fue entonces cuando sentí una extraña vibración, como si la tierra pronunciara mi nombre. No era solo una tormenta, era un llamado. El instante fatal se acercaba, y mi corazón ya lo presentía. Nunca pensé en la muerte como algo tan inmediato. Para mí siempre sería un mañana lejano, algo que llegaría con la vejez o la enfermedad. Pero en ese momento, caminando bajo la furia de la naturaleza, comprendí que la muerte puede ser repentina, tan veloz como un rayo que atraviesa el aire. No hubo tiempo para oraciones, despedidas ni preparativos, solo un silencio interior que gritaba más fuerte que todos los truenos. Y así, mientras el mundo parecía deshacerse bajo la lluvia, algo dentro de mí empezó a abrirse. Aún no sabía que estaba a punto de vivir una experiencia cercana a la muerte, de cruzar un portal de luz y ser llevado a un tribunal de la conciencia. Simplemente me entregué al instante, sin entender que aquella tormenta no destruía, sino que purificaba. El rayo que se acercaba no era castigo, era la llave hacia lo invisible. La avenida Insurgentes, tan viva en días normales, parecía en ese momento un escenario de presagio. El tráfico, siempre ruidoso, fue silenciado por la fuerza de la lluvia que caía con furia sobre techos, autobuses y aceras. Las gotas golpeaban con violencia, como si quisieran despertar a todos ante una verdad mayor. Cada trueno resonaba en los vidrios de las ventanas y hacía temblar el suelo bajo mis pies. Sentía que no era una simple tormenta eléctrica, sino el anuncio de algo que superaba los límites de la vida común. Las nubes se espesaban sobre la ciudad como un manto denso. El cielo se oscurecía a tal punto que parecía de noche, aunque aún era de tarde. El aire estaba cargado de una energía que erizaba los vellos de la nuca, como si la propia naturaleza respirara con más fuerza. Caminaba entre relámpagos que iluminaban fachadas, letreros de tiendas y las miradas asustadas de los transeúntes. Con cada destello, por un segundo, todo parecía revelarse. Miraba a los lados y veía madres corriendo con sus hijos, cubriéndolos con bolsas plásticas improvisadas. Un vendedor ambulante arrastraba a toda prisa su carrito, protegiendo lo que quedaba de su mercancía. El olor a maíz asado, a aceite quemado y a tierra mojada se mezclaba en el aire denso. Era como si los 5 sentidos estuvieran en alerta, como si mi espíritu ya supiera que algo grandioso se acercaba. No había dónde esconderme, y tampoco pensé en buscar refugio. Algo dentro de mí me decía que debía quedarme allí, en aquella avenida que tantas veces recorrí por trabajo. Yo, que creía dominar cables y alambres, no comprendía que ahora enfrentaba la mayor de las fuerzas, la energía divina, disfrazada de relámpagos. El cielo se oscurecía,
Pero dentro de mí una claridad desconocida empezaba a despertarse. Cada trueno me recordaba voces antiguas, como tambores ceremoniales que resonaban desde tiempos inmemoriales. La avenida Insurgentes se transformaba ante mis ojos en un escenario espiritual, donde el velo entre dos mundos se volvía delgado como un suspiro. La tormenta eléctrica era más que un fenómeno natural. Era el escenario perfecto para que lo invisible se manifestara. Estaba a punto de ser tocado por el misterio, y el cielo sombrío era solo el preludio del portal que se abriría. De repente, un resplandor rasgó el cielo como si fuera la hoja de una espada de fuego. No hubo tiempo de protegerme ni de dar un paso atrás. Sentí el impacto atravesar todo mi cuerpo, como si cada célula fuera tomada por llamas invisibles. Fue un instante brutal y al mismo tiempo eterno, en el que el mundo entero enmudeció para atestiguar mi caída. El rayo no solo me alcanzó, me abrió por dentro. El choque fue tan intenso que el aire desapareció de mis pulmones. Era como si me hubieran arrancado del tiempo y lanzado a un espacio donde dolor y silencio se confundían. Mis piernas cedieron, mi cuerpo cayó pesado sobre el asfalto mojado de la avenida. Pero, incluso antes de caer, sentí que algo mayor estaba ocurriendo. Era como si la muerte me hubiera tocado con un dedo de luz. Ya no era el mismo. Mientras mi carne ardía como brasa, un fuego extraño recorría mis venas, no quemando, sino purificando. Era la sensación de estar entre dos mundos, el físico, que se despedazaba en dolor, y el espiritual, que se revelaba en misterio. El rayo me atravesaba como si fuera un llamado, un sello marcado en mí por el propio cielo. Ya no pertenecía solo a la tierra. Los sonidos a mi alrededor se volvieron lejanos, como ecos de un lugar remoto. Ya no escuchaba la lluvia ni los gritos, solo un zumbido profundo, como el sonido de una campana cósmica. Mi cuerpo temblaba, pero mi espíritu parecía expandirse. Comprendí que aquel rayo no era castigo, sino invitación, un portal que se abría para revelar lo que hay más allá de la vida. Era dolor y revelación al mismo tiempo. En ese instante, en medio del fuego eléctrico que me consumía, tuve la certeza de que la vida no termina con el último suspiro. El rayo que me alcanzó no puso fin a mi camino, lo multiplicó. Era como si un velo se hubiera rasgado, y detrás de él vislumbrara la eternidad. Y, aunque mi cuerpo cayera en la calle, mi alma comenzaba a levantarse, guiada por la luz que me había tocado. Caí pesadamente sobre el asfalto empapado, como una rama arrancada por la furia de la tormenta. Mi cuerpo quedó allí inmóvil, y yo, aún consciente, percibía la escena desarrollarse a mi alrededor. Escuchaba gritos ahogados, pasos apresurados, bocinas lejanas intentando atravesar el caos. Un vendedor de tamales, al que tantas veces vi en esa esquina, corría desesperado pidiendo ayuda. Buscaba a la Cruz Roja, pero dentro de mí ya lo presentía. Ningún auxilio humano podría detener lo que ya había comenzado. La lluvia lavaba mi rostro, mezclándose con el olor a quemado que el rayo había dejado en mi piel. Sentía el peso de la carne paralizada, como si fuera solo una cáscara sin vida. Las personas me rodeaban. Algunas miraban con curiosidad, otras con compasión. La calle se transformó en escenario de testigos silenciosos, cada uno reflejando, sin saberlo, la fragilidad de su propia existencia. Yo era el espejo de todos ellos, tendido en la acera, mostrando que la muerte puede llegar en un segundo. Había niños aferrados a las faldas de sus madres, mirándome con ojos asustados. Un joven grababa con su celular, intentando registrar lo inexplicable. Otros se persignaban, repitiendo oraciones rápidas, como quien teme que el mismo destino lo alcance. Entre la multitud, vi ojos llenos de lágrimas, pero también vi miradas frías, como si mi cuerpo fuera solo otro suceso urbano. Fue en ese contraste que comprendí. En la muerte, los corazones se rebelan. Quería hablar, decir que aún estaba allí, pero no salía palabra alguna. Mi boca era silencio. Mis músculos no respondían. Sin embargo,
Dentro de mí, gritaba. Sentía que la voz del más allá ya comenzaba a resonar, llamándome más allá de la carne. Mientras un paramédico llegaba corriendo con su maletín, yo percibía que el auxilio material luchaba contra algo mucho mayor de lo que todos allí podían imaginar. Y así quedé tendido en el suelo entre el mundo de los vivos y el llamado de la eternidad. Mi cuerpo parecía abandonado, pero mi espíritu comenzaba a levantarse. Aún no entendía que estaba viviendo una experiencia de separación, que estaba a punto de ver un portal de luz, pero ya sabía que nada volvería a ser como antes. El asfalto de la Ciudad de México se convertía en mi lecho de tránsito, el lugar donde realmente empezaba mi camino espiritual. De pronto, todo el ruido de la ciudad desapareció. La lluvia que antes golpeaba con fuerza el asfalto ya no tenía sonido. Los gritos de la gente se disolvieron y hasta los truenos se callaron. En su lugar, un zumbido profundo comenzó a vibrar dentro de mí, como si el universo entero tuviera una sola nota, grave y eterna. Era el anuncio de que estaba dejando el mundo de los hombres y entrando en el misterio de lo invisible. El silencio no era vacío, era presencia. El tiempo parecía suspendido. Veía bocas moverse a mi alrededor, pero ya no oía nada. Ambulancias, bocinas, pasos apresurados. Todo se redujo a un eco lejano, apagado por la nueva frecuencia que se adueñaba de mi alma. Ese sonido constante, casi metálico, me envolvía por completo. Era como si una campana celestial hubiera sonado, anunciando que mi travesía había comenzado. Ya no pertenecía del todo a ese lugar. En ese silencio extraño, comencé a escuchar otra cosa, un eco que venía desde dentro de mí. No eran voces externas, sino recuerdos, sentimientos y palabras guardadas. Cada recuerdo surgía como si tuviera vida propia. Escuchaba mi propia conciencia, revelando secretos que siempre intenté ocultar. Ya no era el ruido del mundo, sino el tribunal de la conciencia que se acercaba, preparando el camino. Mientras los ojos humanos me veían inerte en la calle, yo me sentía como si flotara en un mar de quietud. La ausencia de sonidos físicos me hizo darme cuenta de que existe un canto mayor, el cántico del espíritu que no se silencia. Era una calma aterradora y al mismo tiempo consoladora. El silencio me enseñaba que el más allá no necesita palabras. Habla directamente al corazón. Fue en ese momento cuando comprendí. El silencio es la primera puerta del portal de luz. Antes de ver cualquier resplandor, necesité escuchar la nada, para luego reconocer el todo. La voz del más allá no se mezcla con el ruido humano, se revela en la quietud. Allí, en medio de la tormenta eléctrica, el silencio repentino fue mi primer encuentro con la eternidad. De pronto sentí una extraña ligereza, como si mis pies ya no tocaran el suelo. Al principio pensé que era solo debilidad por la descarga, pero pronto comprendí que estaba por encima de mí mismo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido sobre el asfalto, empapado por la lluvia, quemado por el rayo que me había atravesado. Era una escena dolorosa de observar. Yo estaba allí y, al mismo tiempo, ya no estaba. Mi alma comenzaba a liberarse de las cadenas de la carne. Lo que vi a mi alrededor me sorprendió. Personas se aglomeraban, algunas intentaban ayudarme, otras solo miraban con curiosidad. Los paraguas coloridos formaban un círculo alrededor de mi cuerpo, como si fueran testigos silenciosos del misterio que se revelaba. Podía ver cada detalle: el vapor que subía del asfalto caliente, las lágrimas de una señora que rezaba, la mirada desesperada de un paramédico. Todo eso, sin embargo, parecía lejano, como si yo fuera solo un espectador. La sensación era paradójica. Por un lado, había paz en no sentir ya el dolor que quemaba mis nervios. Por otro, había angustia al ver que mi carne estaba allí, frágil y vulnerable. Intenté mover mis manos, pero no me obedecieron. Comprendí entonces que mi verdadero ser no estaba hecho de músculos y huesos, sino de algo mucho más sutil. Ya estaba viviendo un viaje astral, una separación inevitable entre cuerpo y espíritu. Mientras flotaba sobre mí mismo,
Empecé a comprender cuánto ignoramos lo invisible. Siempre creí que el cuerpo era mi identidad, pero en ese instante entendí que era solo una vestimenta temporal. El verdadero yo estaba allí, suspendido, consciente, observando. La muerte no era un final, sino un desatar de nudos, un regreso a lo que siempre fuimos. Ese despertar me trajo lágrimas de comprensión. Fue en ese momento que sentí la presencia de algo superior. No estaba solo. Una energía suave, como brazos invisibles, me sostenía en el aire. El miedo a desprenderme por completo comenzaba a disiparse, reemplazado por una certeza silenciosa. Estaba siendo guiado. La separación del cuerpo no era abandono, sino invitación. Y allí, sobre la avenida mojada de la Ciudad de México, comencé a flotar hacia el portal que pronto se abriría ante mí. Mientras flotaba por encima de mi cuerpo, el cielo oscuro se rasgó ante mis ojos. Una grieta de luz surgió en medio de la tormenta, tan vibrante que eclipsaba incluso a los relámpagos. No era una claridad común, estaba viva, latía como si respirara. Se formaba ante mí un portal suspendido en el aire, una puerta luminosa que desafiaba toda lógica humana. Sentía que no era algo que solo veía, sino algo que me llamaba. La luz irradiaba calor y serenidad, diferente al fuego eléctrico que había quemado mi cuerpo. Tenía una suavidad acogedora, como el abrazo de un amor antiguo. Cada rayo que emanaba traía una vibración de paz que penetraba en mi esencia. Era como si cada cicatriz, cada dolor y cada herida de mi vida fueran lavadas por esa presencia. El portal luminoso me invitaba a atravesarlo. A su alrededor, la tormenta parecía inclinarse ante aquella apertura sagrada. Los truenos se silenciaron, la lluvia perdió su fuerza y todo parecía girar en torno a esa luz. Comprendí que los ojos humanos no podían verla, solo mi espíritu la contemplaba. Era como un pasaje secreto entre mundos, invisible para los mortales, pero nítido para quien ya estaba separado del cuerpo. Comprendí que el más allá solo se revela a quien está preparado para ver. El portal no era solo una entrada, era una promesa. Sentí que, al cruzarlo, encontraría respuestas que siempre había buscado. Las preguntas sobre la vida después de la muerte, sobre las almas olvidadas, sobre la voz del más allá, todo parecía estar guardado al otro lado. Y aún así, dentro de mí, había una mezcla de fascinación y temor. Sabía que, si entraba, nada volvería a ser como antes. La eternidad estaba allí, frente a mí, esperando. Con un soplo invisible, fui atraído más cerca. Mi ser se extendía hacia la luz, como un río que corre inevitablemente hacia el mar. No tenía fuerzas para resistir, ni quería. Cada parte de mí anhelaba cruzar esa frontera. El portal luminoso brillaba como un corazón abierto, llamándome a regresar al hogar. Allí, en medio de la Ciudad de México, entre relámpagos y oscuridad, una puerta hacia la eternidad se abría ante mí. Sentí que mi ser era arrastrado como por una corriente invisible, suave, pero irresistible. Era como si el portal de luz tuviera vida propia y me atrajera con una fuerza que no venía de la materia, sino de la eternidad. Floté hacia la abertura, y cada centímetro que avanzaba me alejaba más del peso del cuerpo y del dolor. Mi corazón ya no latía con miedo, sino con una extraña serenidad. Estaba dando mi primer paso hacia el otro lado. El pasaje era como sumergirse en un río de energía. No había suelo ni techo, solo una corriente que me envolvía y me llevaba. Las partículas de luz penetraban en mí, disolviendo mis culpas y mis angustias. Me sentía como una hoja seca llevada por el viento, pero al mismo tiempo como un niño mecido en los brazos de su madre. Era entrega, era confianza absoluta en el misterio que me recibía. Detrás de mí, la avenida Insurgentes desaparecía, apagándose como un recuerdo lejano. Ya no veía los paraguas, ni los rostros angustiados, ni mi cuerpo tendido en la calle. Todo eso se volvía pequeño frente a la inmensidad que se revelaba ante mí. Dejaba atrás la ciudad y sus ruidos para entrar en un espacio donde el silencio era música. Era como si hubiera cruzado la frontera entre el tiempo y la eternidad.
En medio de la travesía, una duda aún surgió en mi espíritu. ¿Estaría yo realmente muriendo? Pero pronto la luz me envolvió de tal forma que ya no había lugar para el miedo. Era como beber de una fuente cristalina después de una larga sed. Cada gota de energía me llenaba de algo que no sabía nombrar, pero que reconocía como verdad. El portal no me expulsaba, me recibía como a un hijo que vuelve, y así, sin mirar atrás, avancé. No necesité piernas, no necesité pasos, solo voluntad. Todo mi ser se proyectó dentro de aquella abertura, y sentí como si me sumergiera en un océano sin fondo. Era el inicio de la revelación, el comienzo del viaje astral que me mostraría recuerdos, encuentros y lecciones. Aquel primer paso no era solo movimiento, era renacimiento. Apenas crucé el portal, no encontré el vacío, sino un camino iluminado por una claridad dorada. Era como un corredor sin paredes sólidas, hecho de luz y de memorias vivas. Cada paso que daba me sumergía en imágenes que aparecían como pinturas suspendidas en el aire. No eran sueños, eran recuerdos. El portal no me llevaba a un destino lejano, sino que primero me devolvía a la esencia de quien fui. Me vi niño otra vez en Iztapalapa, corriendo por calles de tierra, pateando una pelota improvisada con mis amigos. La escena tenía olor, color y calor, como si realmente estuviera allí. Escuché la voz de mi madre llamándome a casa, mientras el aroma del pozole se esparcía por la cocina. Mi padre llegaba cansado del trabajo en la construcción, trayendo en los hombros el peso de la vida, pero en la mirada la dignidad de quien lucha. Era como si todo volviera a respirar. Los recuerdos no llegaban en orden, sino en intensidad. Vi cumpleaños, risas en familia, el primer regalo que le di a la mujer que amé. Cada detalle estaba vivo. El sonido de una canción callejera, el sabor de un dulce comprado en la feria, el roce de manos que un día me sostuvieron. Era un desfile de fragmentos que me recordaba que, incluso en las cosas pequeñas, hay grandeza. El corredor me mostraba que la vida se compone de instantes sagrados, pero también surgían dolores. Vi las veces que alcé la voz contra quienes más amaba, las noches en que preferí el orgullo al perdón, los momentos en que giré el rostro para no ver la necesidad del otro. Esas escenas no eran impuestas, eran reveladas por mi propia conciencia, y frente a ellas no podía negar. La luz no me condenaba, solo me invitaba a reconocer. Cada recuerdo era un espejo. El corredor no me juzgaba, me invitaba a reflexionar. ¿Qué hiciste con el tiempo que se te dio? Entendí que la verdadera experiencia cercana a la muerte no era solo atravesar un portal, sino revisitar el alma propia. El corredor de recuerdos era mi primera lección en el más allá. Nada de lo que vivimos se pierde, todo queda grabado en la eternidad. En medio de ese corredor de memorias, una presencia inesperada apareció ante mí. Entre las imágenes que se disipaban, un rostro conocido se destacó con una claridad que me hizo estremecer. Era mi abuela Rosario, con su sonrisa serena y su mirada llena de ternura. Estaba exactamente como la recordaba, cabello recogido, piel marcada por el tiempo y el inseparable rebozo azul marino sobre los hombros. No era solo una visión, era un reencuentro real, alma con alma. Se acercó lentamente, pero su ligereza parecía flotar como si el suelo no existiera. Cuando abrió los brazos, sentí un calor indescriptible, distinto a cualquier llama terrenal. El abrazo de mi abuela no estaba hecho de carne, sino de luz. Un afecto que atravesaba cada fibra de mi alma, cicatrizando heridas antiguas que ni siquiera recordaba. El tiempo dejó de tener sentido y me sentí nuevamente niño en su regazo. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran de tristeza, sino de reconocimiento. Comprendía, en ese instante, que la muerte no borra los lazos, solo los transforma. Mi abuela, que partió años atrás, jamás dejó de acompañarme. Ahora, en ese encuentro, me mostraba que seguía viva en un plano que va más allá de lo que llamamos realidad. Era como si su presencia fuera testimonio de la vida después de la muerte,
Habló sin mover los labios, transmitiendo pensamientos directamente a mi corazón. Sus palabras eran como melodías suaves, llenas de sabiduría. Julián, el amor nunca muere, solo cambiamos de morada, pero seguimos unidos. Escuchar eso desde su alma fue como recibir un bálsamo divino. Comprendí que quienes se van no se pierden, caminan delante, preparando el camino para nosotros. Al despedirse, mi abuela no se alejó, solo se disolvió en la claridad del corredor. Me quedó la certeza de que la muerte no separa, solo reconcilia en una dimensión mayor. El encuentro con Rosario me dio fuerzas para continuar con lo que estaba por venir, un tribunal de la conciencia donde cada acto de mi vida sería puesto ante la luz. Pero ahora ya no sentía tanto miedo, porque sabía que no estaría solo. Poco después del abrazo de mi abuela, la luz a mi alrededor se transformó. Ya no era un corredor de recuerdos, sino una sala inmensa, infinita, donde todo parecía reflejarse como en espejos. No había techo, ni paredes sólidas, sino un espacio que respiraba verdad. Allí comprendí que estaba ante algo mayor, el tribunal de la conciencia. No había jueces externos, solo mi propia alma llamándome a rendir cuentas. Sentí caer sobre mí un peso invisible, no como castigo, sino como revelación. Una voz interior que era al mismo tiempo mía y no mía, comenzó a enumerar cada elección que hice a lo largo de la vida. Escuché palabras que nunca dije en voz alta. Vi intenciones que escondí incluso de mí mismo. Nada estaba oculto, porque ante la luz todo se vuelve transparente. Era imposible negar o justificar, solo quedaba reconocer. Ante cada escena que surgía, sentí vergüenza y arrepentimiento, pero también gratitud. Vergüenza por los errores, gratitud por las oportunidades que tuve. Vi los momentos en que extendí la mano al prójimo, pero también los instantes en que rechacé ayuda por orgullo. Era como hojear un libro escrito con mis propias acciones, página por página, sin cortes ni ilusiones. El tribunal no condenaba, mostraba. Entonces comprendí que no existe castigo mayor que verse por completo. El tribunal de la conciencia no me señalaba con dedos acusadores, me colocaba frente al espejo de la eternidad. Y allí entendí que todo acto, por pequeño que sea, deja una marca en el tejido del universo. El bien genera luz, el mal genera sombras, y ambas permanecen con nosotros, hasta que aprendemos a transformarlas. Al final, la voz se silenció, y solo quedó la luz. Ya no era el mismo que entró en ese espacio. Estaba más desnudo, más verdadero. Sentí miedo, pero también esperanza, porque comprendí que cada error podía ser redimido por el amor. El tribunal no era una prisión, sino una escuela. Allí comencé a aprender que la vida no nos cobra con castigos, sino con lecciones. Después de escuchar a mi propia conciencia, las imágenes se volvieron más intensas. Vi con claridad los momentos en que levanté la voz contra mi esposa Mariana, dejando que la ira se apoderara de mí en vez de la paciencia. Cada palabra áspera resonaba como un trueno, revelando las heridas que dejé en su corazón. La luz no me castigaba, solo me hacía sentir en profundidad lo que antes intentaba ignorar. El peso de mis decisiones caía sobre mí como piedras invisibles. También vi las veces en que aparté el rostro de mis hijos, Diego y Camila, cuando pedían atención y yo estaba demasiado cansado para escucharlos. Esas pequeñas manos extendidas que no sostuve ahora se convertían en montañas de arrepentimiento. El tribunal me mostraba no solo lo que hice, sino lo que dejé de hacer. Y comprendí que las omisiones también marcan destinos, quizá más que los errores cometidos. En medio de esas escenas, sentí en mi pecho un dolor más agudo que el rayo que me había alcanzado. No era un dolor físico, sino la agonía de darme cuenta de cuánto amor desperdicié. Recordé las noches en que preferí el silencio al diálogo, la arrogancia que me hizo elegir tener la razón en lugar de ser justo. La luz me hacía entender que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y el perdón que damos. Aún así, entre el peso, también vi destellos de bondad.
Recordé cuando ayudé a un vecino a reparar la instalación eléctrica de su casa sin cobrar nada, cuando compartí comida con un desconocido en la calle. Esas pequeñas acciones brillaban como chispas en medio de la oscuridad. Comprendí que cada elección, grande o pequeña, moldea nuestra alma, y que, al final, somos la suma de cada decisión. El tribunal de la conciencia me hizo sentir que la vida es un campo de semillas. Lo que sembramos en cada gesto germina y vuelve a nosotros multiplicado. Las malas decisiones pesaban en mi espalda, pero las buenas me daban alas. Entendía que aún había tiempo para cambiar, para transformar el peso en aprendizaje. La voz del más allá me susurraba: «No temas, Julián. Todo dolor puede convertirse en luz». Cuando el peso de mis decisiones parecía insoportable, una nueva presencia surgió ante mí. No era mi abuela, ni un recuerdo de la infancia, sino un ser envuelto en una luz serena. Sus ojos brillaban como estrellas, y su voz llegaba hasta mí, no por los oídos, sino por el corazón. Era un guía espiritual, cuya misión era conducirme al siguiente paso del viaje. No me acusaba, me invitaba a liberarme. Con ternura me preguntó: ¿estás dispuesto a perdonar y a pedir perdón? Esas palabras penetraron en mí como flechas de fuego y de paz al mismo tiempo. Me di cuenta de que aún guardaba resentimientos contra quienes me habían herido, y que muchos, por mi culpa, llevaban cicatrices invisibles. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos espirituales, como si cada gota fuese el peso del rencor disolviéndose. Era la primera vez que lloraba sin vergüenza. Recordé las discusiones con Mariana, las palabras duras lanzadas contra Diego y Camila, la frialdad que tuve con mi padre en sus últimos años. Cada recuerdo me pedía un perdón, pero también recordé a quienes me lastimaron, las injusticias sufridas en el trabajo, las traiciones veladas de amigos. Mi guía me mostró que aferrarse al odio era como cargar cadenas, y que soltar era liberar no solo a ellos, sino también a mí. Entonces me arrodillé, no ante un altar, sino ante la misma eternidad. Pedí perdón por los errores cometidos y perdoné a quienes me hirieron. Mis lágrimas caían como lluvia sobre la tierra seca del alma, y de ella brotaba algo nuevo: paz. Con cada lágrima sentía un peso disiparse, como si alas invisibles comenzaran a crecer en mi espalda. El perdón era el soplo de vida que me devolvía la esperanza. Cuando levanté los ojos, el guía espiritual sonreía. No dijo nada más, porque ya no hacía falta. Yo había comprendido que el amor es el único juez verdadero, y el perdón, la llave que abre todas las prisiones. Aquellas lágrimas no eran de dolor, sino de renacimiento, y mientras lloraba, percibí que el portal se volvía aún más brillante, como si confirmara: ahora sí, estaba listo para seguir adelante. Cuando las lágrimas del perdón aún fluían de mi alma, la luz ante mí comenzó a moverse. Como en un espejo vivo, se abrió una escena que me dejó en silencio. Mis hijos. Allí estaban Diego y Camila, en el pasillo del Hospital General de México, esperando noticias sobre mi estado. Sus rostros estaban cubiertos de lágrimas, y sus manos se entrelazaban con fuerza, como si buscaran protección el uno en el otro. El corazón se me encogió al contemplar esa imagen. Vi el miedo en sus ojos, la fragilidad de sus voces al preguntar por mí. Diego, intentando ser fuerte a pesar de su corta edad, sostenía con firmeza a su hermana. Camila, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, repetía en voz baja que no quería perderme. Cada lágrima de ellos era como una espada atravesando mi ser espiritual, revelando cuánto significaba yo para ellos. Pude escuchar, como una corriente invisible, sus pensamientos llenos de dolor. Recordaban nuestras conversaciones interrumpidas, mis ausencias, promesas que no siempre cumplí. Y aún así, en medio de la desesperación, solo había amor en sus corazones, el amor puro e incondicional de los hijos, que no guarda rencor, solo desea la presencia del Padre. Eso me hizo comprender la dimensión del lazo que nos une más allá de la carne.
Sentí una inmensa necesidad de gritar que estaba allí, que los veía, que no los había abandonado. Pero mi voz no alcanzaba ese plano físico. El dolor de no poder abrazarlos era tan grande que parecía destrozarme. Aún así, entendí que el simple acto de verlos y sentir su dolor era un llamado del más allá. Necesitaba cambiar, necesitaba volver, necesitaba honrar el amor que me esperaba en la tierra. El guía espiritual, a mi lado, colocó su mano de luz sobre mi hombro y dijo sin palabras: «Este es el verdadero tribunal, mirar a los ojos de quienes amas y comprender cuánto importa tu vida para ellos». En ese instante, mis lágrimas se mezclaron con las de ellos, aunque no pudieran verme. Y allí comprendí, no hay elección mayor que vivir por amor y perdón. Mis hijos eran la razón por la que la eternidad aún no me reclamaba por completo. Cuando la visión de mis hijos se desvaneció lentamente, la claridad ante mí se condensó en una figura imponente. No era solo luz difusa, había forma, altura y presencia. Un ser se erguía como una columna de fuego y serenidad. Sus ojos eran como estrellas fijas y su voz vibraba, sin sonido, alcanzando directamente el corazón. Era el guardián del portal, el que vigilaba el paso entre la vida y la eternidad. Su semblante no era humano, pero tampoco me infundía miedo. En él habitaban la fuerza de un trueno y la paz de un río sereno. Su energía emanaba autoridad, pero también compasión. Cuando su presencia se acercó, sentí que mis propias fuerzas se disolvían, como si mi ser reconociera en él una jerarquía sagrada. Sabía, sin que me lo dijeran, que nada podía esconderse de sus ojos. El guardián levantó la mano, y frente a mí el portal volvió a brillar con más intensidad. Entonces su voz resonó en mi alma: «No es tu hora». Esas palabras penetraron como rayos de luz en mi espíritu. Yo, que ya me sentía listo para cruzar definitivamente, comprendí que había una decisión mayor, un propósito que aún me ataba al mundo de los vivos. La eternidad me llamaba, pero la vida aún me reclamaba. Me sentí pequeño ante aquella revelación. Cuestioné en silencio por qué no podía quedarme, por qué tenía que regresar a un mundo lleno de dolores, culpas y luchas. Pero el guardián no me dio explicaciones detalladas, solo me hizo sentir que el amor inconcluso aún era tarea y que el perdón aún no estaba completo. La misión no termina cuando lo deseamos, sino cuando está cumplida. Antes de retirarse, el guardián del portal inclinó levemente la cabeza, como quien concede una bendición. Su presencia, al mismo tiempo firme y tierna, quedó grabada en mí como un sello eterno. Y comprendí, el más allá tiene sus leyes, y nadie cruza antes de la hora marcada. Volver sería doloroso, pero también necesario. El portal estaba ante mí, pero el guardián ya había decretado, mi viaje aún no había terminado. Después de que el guardián se alejó, mi visión fue conducida más allá del portal. Ante mí apareció un camino de luz que se transformaba en una corriente, como si fuera un río sin orillas, pero ese río no estaba hecho de agua, estaba hecho de seres. Eran almas que se movían en flujo constante, avanzando hacia una claridad mayor. Cada una brillaba con distinta intensidad, reflejando el estado de su propia esencia. Algunas de esas almas parecían sonreír, como viajeros que finalmente regresan al hogar. Otras, sin embargo, se mostraban confusas, con expresiones de miedo o soledad, caminando sin saber exactamente hacia dónde iban. Podía sentir sus emociones como si fueran mías: alegría, alivio, pero también angustia e incertidumbre. El río de las almas revelaba la diversidad de destinos que cada vida construye. Ningún ser estaba perdido, pero no todos encontraban paz con la misma rapidez. Observé que algunas almas eran acompañadas por presencias luminosas, guías espirituales que las conducían con ternura. Otras avanzaban solas, vacilantes, como niños buscando manos que las sostuvieran. El río avanzaba en silencio, pero su fuerza era irresistible, como si toda la creación fuera atraída por una misma fuente. Comprendí que ese flujo era el retorno inevitable de todos nosotros a la eternidad. Entre la multitud espiritual,
Reconocí rostros que no veía desde hacía años, vecinos, compañeros de trabajo, incluso figuras olvidadas de la infancia. Algunos me miraban con dulzura, otros seguían su camino sin notar mi presencia. No había privilegios, no había títulos, todos, ricos o pobres, caminaban juntos en la misma corriente. Allí comprendí una verdad que tantas veces ignoramos. En la muerte, la única herencia es el amor que llevamos. Mientras contemplaba el río de almas, sentí que también podía ser llevado por él. Una fuerza suave intentaba arrastrarme hacia aquella luz lejana. Por un momento, quise entregarme y seguir con los demás, pero las palabras del guardián resonaron. Aún no es tu hora. Entendí que el río mostraba el destino de muchos, pero el mío aún debía completarse en el mundo de los vivos. Mientras observaba el río avanzar, una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Sentí que, si me dejaba llevar por esa corriente, jamás volvería al mundo que conocía. La idea de desaparecer de la vida terrenal, de no ver más a mis hijos, de no tocar el rostro de Mariana, me oprimió con una fuerza que ninguna otra pena había logrado. Era como si mi ser se dividiera entre dos llamados, la eternidad y la vida inconclusa. El brillo del portal me atraía, pero al mismo tiempo despertaba un temor profundo. Me preguntaba, ¿qué seré cuando cruce? ¿Quedará algún recuerdo de Julián Herrera? ¿O me disolveré como gota perdida en el océano? El miedo de perder mi identidad, mis recuerdos, mi historia, me hacía resistir. No era solo el miedo a la muerte, era el miedo a dejar de existir. En ese conflicto, comprendí que la eternidad exige entrega total. El apego al cuerpo, al nombre, al pasado, es lo que nos hace dudar ante el misterio. Vi ante mí imágenes de mi casa en Iztapalapa, de las calles de la Ciudad de México, del aroma del café por la mañana. Cosas simples, pero que gritaban dentro de mí, recordándome que aún pertenecía a la vida. El miedo a desaparecer era, en el fondo, añoranza de lo que estaba dejando atrás. Mi guía espiritual me miró con ternura y me hizo sentir una verdad silenciosa. Nadie desaparece. El cuerpo se descompone, pero el alma permanece. Lo que muere son los apegos, no el ser. Aún así, yo temblaba, incapaz de soltar completamente las amarras. Era como estar al borde de un abismo de luz. Hermoso, pero aterrador. Mi resistencia era la prueba de que mi hora aún no había llegado. Entonces comprendí. El miedo a desaparecer era también el recordatorio de lo que aún debía vivirse. La eternidad no me exigía prisa, solo preparación. Mientras las almas seguían adelante, yo permanecía suspendido, dividido entre partir y quedarme. Ese temor profundo me mostró que mi misión no estaba terminada. Debía llevar de regreso la certeza de que la vida es breve, pero el alma es eterna. Cuando aún luchaba contra el miedo a desaparecer, una nueva claridad inundó mi ser. Una voz profunda, que no venía de fuera sino del propio corazón de la luz, habló directamente conmigo. No hubo sonido, pero entendí cada palabra como si estuvieran grabadas en mi alma. «Vuelve, Julián», decía, «y lleva contigo un mensaje». En ese instante comprendí que no era solo un sobreviviente de un rayo, sino un mensajero elegido. La luz me reveló que la vida no se mide por las riquezas acumuladas, ni por las batallas ganadas. Todo eso es polvo frente a la eternidad. Lo que realmente permanece son los gestos de amor, las lágrimas que secamos, los perdones que concedemos. Ese era el mensaje que debía llevar de regreso. La vida no se mide en dinero, sino en amor entregado. Era simple, pero contenía todo el peso de la verdad. Sentí en mi espíritu como si me entregaran una llama, pequeña pero inextinguible. Esa llama era el legado espiritual que debía llevar de regreso a la tierra. Comprendí que mi experiencia cercana a la muerte no era solo para mí, sino para todos los que cruzaran mi camino. Debía testimoniar que la voz del más allá no pide templos de piedra, sino corazones dispuestos a amar. Esa era mi misión.
No obstante, no era fácil aceptar. Deseaba quedarme en ese lugar de paz, dejar atrás los dolores, los errores, los pesos, pero la luz insistía. Aún no es tu tiempo, tu familia te espera, tu alma aún debe aprender a servir. Cada palabra pesaba como hierro, pero al mismo tiempo me liberaba. Era el mandato del tribunal de la conciencia, no me estaba permitido permanecer. Por fin me rendí a la voluntad mayor. Acepté el llamado y me comprometí a llevar el mensaje, aun sin comprender todos los caminos que me esperaban. Mi corazón se llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por dejar la claridad eterna, esperanza por poder transformar mi vida. Sabía que mis cicatrices serían el sello de esta revelación y que mi misión sería repetir al mundo lo que aprendí más allá de la muerte. Apenas acepté la misión, sentí que la luz comenzaba a alejarse lentamente de mí. Mi corazón deseaba quedarse, pero una fuerza irresistible me arrastraba hacia atrás. No era elección, era decreto. Era como ser arrastrado por una corriente invisible que me devolvía al cuerpo sin posibilidad de resistencia. El paraíso se cerraba ante mis ojos y la tierra me reclamaba con urgencia. Mi ser espiritual luchaba por permanecer en aquel río de paz, pero el llamado era más fuerte. Vi el portal reducirse, como una puerta que se cierra a lo lejos, y sentí una pena profunda al separarme de él. Era como dejar el verdadero hogar para regresar a un refugio frágil y temporal. Las lágrimas espirituales corrían no por miedo a la vida, sino por la nostalgia anticipada de la eternidad. El descenso fue brusco. Sentí como si cayera desde una altura infinita, atravesando capas de oscuridad hasta reencontrar el peso de la materia. El cuerpo, antes distante, ahora se acercaba con rapidez, y en él no vi vida, sino prisión. El regreso forzado me parecía injusto, pero entendía que había un propósito mayor. Era como ser devuelto a una misión interrumpida. En el instante final de la caída, una resistencia surgió en mí. No quería entrar nuevamente en aquella carne quemada, dolorida y marcada. Quería permanecer ligero, libre, puro. Pero la fuerza que me empujaba no preguntaba si estaba listo. Simplemente me devolvía a mi lugar. Era como si manos invisibles me impulsaran de regreso a la realidad. Y grité en silencio, sin que nadie pudiera oír. Entonces, con un soplo abrupto, fui lanzado dentro de mí mismo. La paz se rompió, el dolor volvió con violencia, y el peso del cuerpo cayó sobre mí como una piedra. Entendí, en ese instante, que el regreso no era una opción, sino un destino. El más allá me había devuelto a la vida, y ahora me correspondía cumplir el mensaje que me fue confiado. El retorno forzado fue la prueba de que aún no era el final. El impacto de regresar a la materia fue como caer en una cárcel estrecha y pesada. La ligereza que experimentaba en el plano espiritual desapareció de golpe, sustituida por un dolor punzante que recorrió cada nervio. Era como si el fuego del rayo volviera a quemar mis entrañas, reavivando el recuerdo del instante fatal. El cuerpo, antes inerte, ahora me aprisionaba, y sentí la desesperación de un pájaro atrapado en su jaula. El primer sonido que escuché fue el pitido de las máquinas médicas. Agudo, incesante, cortaba el silencio que me envolvía en el más allá. Luego vinieron voces agitadas, órdenes rápidas, pasos corriendo de un lado a otro. Yo, aún sin fuerzas, solo podía percibir fragmentos. Presión cayendo, rápido, desfibrilador, no se rindan. Era como si toda mi vida dependiera de cada segundo, cronometrado en esa sala. Mis ojos no se abrían, pero sentía el peso de manos sobre mi pecho, intentando arrancarme de nuevo del abismo. Cada compresión hacía eco en mi interior como el choque de la carne resistiendo. Era una guerra invisible, médicos y enfermeros de un lado, la eternidad del otro. Y yo en medio, dividido, sin saber si deseaba quedarme o partir de una vez. El choque no era solo físico, también era espiritual.
Sentía en mi alma la dificultad de caber nuevamente dentro de aquella forma desgastada. Era como si mis ropas celestes fueran demasiado grandes para un cuerpo tan limitado. La lucha era brutal. Cada inspiración arrancada parecía una cuchilla en el pecho, pero era también el soplo de vida que me llamaba de vuelta. Cuando finalmente un aliento más fuerte entró en mis pulmones, comprendí que había regresado de verdad. El dolor era insoportable, pero dentro de él había una semilla de esperanza. El choque con mi cuerpo era el sello de que mi misión aún no había terminado. Estaba nuevamente entre los vivos, pero jamás sería el mismo. El más allá me había marcado, y sus cicatrices serían mi recuerdo eterno. La luz fluorescente de la sala de emergencias cortó mi tenue memoria como una cuchilla. Vi batas blancas moverse con ritmo frenético, enfermeras gritando códigos y médicos dando órdenes con voces firmes. El olor a alcohol y yodo invadió mis sentidos, mezcla de limpieza y lucha por la vida. Cada máquina emitía pitidos regulares, como si marcaran el compás entre la tierra y la eternidad. Allí, entre cables y tubos, sentí la presencia del mundo físico reclamando mi cuerpo. Había manos que me tocaban con precisión, ojos que me buscaban con urgencia y palabras técnicas que no comprendía del todo. Presión, respiración, ritmo, llega la mascarilla. Términos humanos para traducir el esfuerzo de mantenerme aquí. Aún así, detrás de cada gesto clínico percibía la ternura silenciosa, un toque furtivo en la frente, un susurro de esperanza. La sala de emergencias es un escenario donde la ciencia y el amor se encuentran. Allí viví el enfrentamiento entre la tormenta eléctrica y el trabajo humano. Vi el rostro de Mariana en la entrada de la sala, desfigurado por el temor. Su mirada atravesaba la multitud hasta encontrar la mía. La visión de mis hijos, ya vista en el más allá, ahora se convertía en rostro real y húmedo de lágrimas. Sentí la voz del más allá susurrando que debía volver, que había un mensaje por cumplir. Entre el ruido de las máquinas, también escuché oraciones, pequeñas plegarias que marcaban cada procedimiento. Fue un encuentro intenso, mi experiencia cercana a la muerte cruzándose con el esfuerzo humano por arrancarme del silencio. Los médicos luchaban contra el tiempo, y yo, dividido, observaba como un viajero entre mundos. Cada compresión en el pecho, cada descarga, cada inyección parecía volver a coserme a la carne. Comprendí que el Hospital General de México, con sus paredes gastadas, también es altar de milagros cotidianos, donde se tejen regresos a la vida y donde el legado espiritual se mezcla con el sudor y la técnica. La sala de emergencia se convirtió en escenario de una psicografía viva, donde mi cuerpo era la página. Mientras los minutos se extendían en horas comprimidas, sentí una paz extraña invadir mi interior, señal de que el más allá aún me observaba con benevolencia. La voz del guía resonaba débil. Lleva el mensaje, no desperdicies este regalo. Las cicatrices del rayo ya no eran solo heridas físicas, anunciaban que regresaría marcado, portador de una transformación espiritual. Allí, entre pitidos y plegarias, renací para cumplir lo que me había sido confiado, vivir con amor y perdonar con intensidad, como prueba de que la vida después de la muerte también instruye a la vida que aún late. Abrí los ojos lentamente, como quien regresa de un sueño que no desea terminar. La claridad blanca del hospital me cegó por un instante y el sonido de las máquinas aún pulsaba a mi alrededor, recordándome que estaba de vuelta. Sentí el peso de las sábanas sobre mi cuerpo, el frío metálico de los aparatos conectados a mi piel. Era extraño saber que respiraba otra vez, pero ya no era el mismo hombre. El regreso tenía un sabor agridulce, vida y misión. Fue entonces cuando vi a Mariana. Su mano apretaba la mía con fuerza, como si quisiera anclarme a la tierra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero brillaban de alivio, como quien presencia un milagro. Ella lloraba y sonreía al mismo tiempo, repitiendo mi nombre como si cada sílaba fuera una oración. En ese instante, comprendí que el amor humano
también es un portal, capaz de traernos de regreso cuando ya caminábamos hacia el más allá. A mi alrededor, médicos y enfermeras murmuraban palabras técnicas, pero sus voces eran opacadas por el sonido del corazón de mi esposa. Sentía que todo el ruido de la sala desaparecía ante esa presencia. Su abrazo no necesitaba palabras, pues cargaba el peso de todas las promesas que no cumplí y de todas las que aún tendría tiempo de honrar. La vida me ofrecía una segunda oportunidad, y ella era testigo de ello. Dentro de mí, el recuerdo del tribunal de la conciencia aún ardía. Sabía que no había regresado por azar, sino por propósito. El amor y el perdón no eran solo mensajes para predicar, sino para vivir. Vi en Mariana la esperanza de reconstruir lo que había quebrado, de devolver en gestos lo que antes negué en silencio. Mi despertar no era solo físico, era espiritual. Era un llamado a amar más y mejor. Mientras respiraba hondo e intentaba mover mis manos debilitadas, comprendí que no cargaba solo un cuerpo marcado, sino un alma renovada. Había tocado la eternidad, visto el portal de luz y sentido la presencia del guardián. Ahora, de regreso al Hospital General de México, entendía que mi misión comenzaba allí, junto a la mujer que lloraba de gratitud. Desperté no solo a la vida, sino al compromiso de servir al amor. Cuando recuperé la conciencia plena, los médicos me mostraron el estado de mi cuerpo. Mi piel, antes lisa y común, ahora estaba marcada por extraños dibujos, como ramas retorcidas que se extendían por el pecho y los brazos. Eran cicatrices en forma de árboles, grabadas por el rayo como tatuajes de fuego. Al mirarme al espejo por primera vez, sentí asombro y reverencia. Era como llevar en el cuerpo la firma de la eternidad. Esas marcas no eran solo recuerdo del dolor, sino símbolo de transformación. Cada línea parecía contar la historia de mi travesía, el instante fatal, el silencio repentino, el tribunal de la conciencia y el retorno forzado. No eran heridas comunes, eran señales espirituales impresas en la carne. Comprendía que serían permanentes, no para avergonzarme, sino para recordarme cada día la misión que me fue confiada. Mariana lloró al verlas, no de disgusto, sino de emoción. «Volviste», dijo, tocando con delicadeza cada cicatriz como si fueran mapas sagrados. En ese gesto comprendí que el amor humano puede transformar el dolor en belleza. Mis marcas eran la prueba visible de que la vida me había sido devuelta. El rayo no solo destruyó, también grabó en mí el recuerdo de un legado espiritual. Las personas que venían a visitarme se sorprendían. Algunas apartaban la mirada, otras preguntaban con curiosidad, pero yo sabía que aquellas marcas eran más que apariencia, eran testimonio. Cada vez que alguien me preguntaba por ellas, tenía la oportunidad de hablar sobre el portal de luz, sobre la voz del más allá, sobre la vida después de la muerte. Mis cicatrices se convirtieron en mi predicación silenciosa, mi psicografía grabada en la piel. Hoy comprendo que no debo ocultar esas marcas, sino honrarlas. Son escudos invisibles de una guerra que libramos entre la vida y la eternidad. El rayo me alcanzó para despertarme y dejó en mí señales para que jamás lo olvide. Mis cicatrices son recuerdo de que la muerte no venció, de que el retorno a la vida es un llamado, y de que todo sufrimiento puede convertirse en testimonio. Después de todo lo que viví, comprendí que no podía simplemente retomar mi rutina como si nada hubiera pasado. El tribunal de la conciencia resonaba dentro de mí, recordándome las heridas que causé y los amores que descuidé. El portal de luz me había dado una misión clara: transformar la vida. Fue entonces cuando decidí dejar atrás el orgullo y reconstruir cada lazo roto. Mi primer cambio fue en casa, en el abrazo de Mariana y de mis hijos. Comencé a escuchar más, a hablar menos. El silencio repentino que conocí en el más allá ahora me servía como lección diaria. Cuando Diego venía a mí con sus preguntas de niño, ya no lo apartaba. Cuando Camila solo quería tomarme la mano, lo dejaba todo para estar presente. Descubrí que amar es simple,
pero exige decisiones constantes. Era el amor y el perdón, y no el dinero, lo que daba sentido a la vida. Fuera de casa, busqué reconciliarme con vecinos, amigos y hasta con quienes me habían herido. Donde antes había rencor, sembré comprensión. Donde había dolor, cultivé bondad. En cada gesto, sentía que las cicatrices del rayo palpitaban, como si me recordaran que había sido perdonado para este propósito. Era como si cada línea marcada en mi piel fuera un mapa que me guiaba hacia la práctica de la compasión. También sentí la necesidad de servir más allá de mi entorno familiar. Encontré en el comedor comunitario de Coyoacán un lugar para donar no solo alimento, sino presencia. Lavar platos, cortar verduras, sonreír a los que tienen hambre. Todo eso me hacía sentir más vivo que cualquier salario que haya recibido. Descubrí que la transformación espiritual no es teoría, es acción. Y cada día dedicado al prójimo era como prolongar la luz que vi en el portal. Hoy vivo como quien sabe que la muerte es cierta, pero que el amor puede convertirla en solo un paso. El cambio en mi vida no fue fruto del miedo, sino de la revelación. El rayo me alcanzó para enseñarme a valorar lo que realmente importa. Y ahora, cada amanecer en la Ciudad de México, cada risa de mis hijos, cada gesto de bondad compartido, es para mí un regalo divino. Vivo para servir, y servir es vivir con plenitud. Al mirar atrás y recordar cada instante, comprendo que el rayo no fue un castigo, sino un llamado. El portal que se abrió ante mí no era un final, sino una revelación. Me mostró que la vida es breve y preciosa, y que cada gesto de amor tiene valor eterno. La experiencia cercana a la muerte grabó en mi alma la certeza de que nada se pierde. Todo queda registrado en el tribunal de la conciencia. Ese es el legado que llevo. Lo que vi más allá de la carne no puede explicarse solo con palabras, pero puede vivirse a través de nuestras acciones. Aprendí que servir al prójimo es tocar la eternidad con las manos, que perdonar es abrir puertas invisibles que liberan tanto al que recibe como al que da, y que cada vida humana, incluso la más sencilla, es una llama indispensable en la oscuridad del mundo. El portal me enseñó que el amor es la verdadera medida de la existencia. Mis cicatrices permanecen como marcas físicas, pero el verdadero sello está dentro de mí. Cada vez que me miro al espejo, recuerdo que fui salvado para dar testimonio. No hablo de riquezas ni de títulos, sino de un legado espiritual que debe ser compartido. Mi historia es una psicografía viva, narrada no en papel, sino en cada respiración que aún me queda. Soy prueba de que la muerte no es el final. Hoy comparto mi experiencia para que otros no esperen el último instante para cambiar. La vida después de la muerte existe, pero la transformación puede y debe comenzar ahora. Amar, perdonar, tender la mano, escuchar el silencio, son gestos que construyen puentes entre el mundo visible y el invisible. El portal no es solo una promesa futura, es un llamado presente. Quien elige amar ya empieza a cruzarlo en vida. Concluyo, entonces, que no volví para mí mismo, sino para todos. El legado del portal no me pertenece. Es una herencia que debe ser compartida. Que cada persona que escuche este relato recuerde que la eternidad nos observa en cada elección. No desperdiciemos el tiempo en vanidades, porque solo el amor permanece. El rayo me alcanzó, pero la luz me transformó, y hoy vivo únicamente para servir.